Evangelio de hoy. Lunes 5 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículo 22 al 29. Después que Jesús sació a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que allí no había más que una sola barca, y que Jesús no había subido a ella con sus discípulos, sino que éstos se habían marchado solos. En eso, unas barcas llegaron de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor dio gracias. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les respondió: Les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Porque es él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿Qué debemos hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. El hambre que no se sacia. El Evangelio comienza en un ambiente de búsqueda, de movimiento y de inquietud. La multitud que había sido alimentada milagrosamente la víspera se encuentra ahora sola, desconcertada por la desaparición de Jesús y de sus discípulos. El hambre física había sido satisfecha, pero algo dentro de ellos continuaba vacío. El cuerpo descansaba, pero el corazón seguía buscando. Este movimiento de la multitud simboliza el alma humana, que, aun después de haber recibido bendiciones materiales, no haya reposo si no es en el rostro del Señor. Lo exterior puede haberse colmado, pero lo interior sigue sediento. Es el drama del alma que ha gustado algo divino, y ya no puede contentarse con las obras del mundo. Una búsqueda confundida. Las personas suben a las barcas, cruzan el lago, recorren distancias físicas buscando a quien ha encendido un deseo más hondo. Y cuando finalmente lo hallan en la otra orilla, su primera pregunta revela una incomprensión: ¿cuándo llegaste aquí? No preguntan por qué se ha ido. No preguntan qué significa el signo del pan compartido. No preguntan quién es verdaderamente ese hombre que los alimentó. Solo quieren saber cómo fue que desapareció tan rápido. El corazón humano, incluso cuando se mueve hacia Dios, puede estar aún preso de curiosidades, de necesidades superficiales, de una búsqueda que no ha madurado del todo. No basta con ir hacia Jesús físicamente. Hace falta un movimiento del alma que lo busque por lo que Él es, y no solo por lo que puede dar. Jesús, el lector de los corazones. Jesús no responde a la pregunta de manera directa. No explica cómo llegó. No da detalles del milagro de caminar sobre las aguas. En cambio, va al centro del problema, al corazón del que busca. Les dice, sin suavizar la verdad, que no lo buscan por los signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Es un espejo que nos pone delante: ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Buscamos consuelo, soluciones, alivio temporal? ¿O buscamos su persona, su verdad, su amor eterno, aun cuando no venga acompañado de milagros visibles? Jesús conoce las intenciones profundas del corazón humano y nos llama a purificarlas. El trabajo que permanece.
La advertencia que hace Jesús es clara y penetrante. No trabajen por el alimento que perece. Es decir, no pongan todo su esfuerzo, su deseo, su energía en cosas que terminan, que se acaban, que no pueden sostenernos en la eternidad. Jesús no condena el trabajo humano ni la necesidad de comer, pero señala la jerarquía verdadera. Lo primero es el alimento del alma. Vivimos muchas veces fatigados, llenos de tareas, preocupados por lo inmediato. Y dejamos en segundo plano lo que es eterno. Pero el alma no puede vivir del pan solo. El alimento que da vida eterna solo puede venir de aquel que ha sido sellado por el Padre. El sello del Padre. Jesús se presenta como el portador de un sello invisible, pero absoluto, el sello del Padre. Es decir, el Padre lo ha enviado, lo ha reconocido, lo ha consagrado como el único mediador entre el cielo y la tierra. Él no viene por iniciativa propia, sino como respuesta al designio eterno del amor divino. Él es la garantía de que lo que dice y lo que ofrece tiene valor eterno. En medio de tantas voces que nos ofrecen felicidad efímera, Jesús lleva en su ser la garantía del Padre. Su sello es su misión, su origen, su fidelidad. Y ese sello lo convierte en la única fuente segura del alimento que no perece. La pregunta que nace del alma. Ante esta revelación, los corazones empiezan a abrirse. La multitud, que antes buscaba pan, ahora se pregunta qué debe hacer para obrar las obras de Dios. Es un paso adelante. Ya no se trata solo de recibir, sino de participar, de colaborar, de vivir según una voluntad más alta. El alma que ha sido tocada por la luz comienza a desear el bien, a buscar un camino de entrega y respuesta. Esta pregunta refleja el despertar de la fe que quiere ir más allá de lo material. Es el eco de una conciencia que ha intuido que Dios espera algo del ser humano. La obra de Dios es la fe. La respuesta de Jesús es breve, pero contiene una profundidad sin fin. La obra de Dios es que crean en aquel que Él ha enviado. No se trata de un conjunto de acciones externas, ni de sacrificios rituales, ni de una moral fría. La verdadera obra, la que agrada al Padre, es la fe. Pero no cualquier fe. Es la fe que se entrega totalmente a Jesús, que se abre a su persona, que lo reconoce como enviado, como pan, como camino. Esta fe no es una idea. Es una comunión. Es una adhesión del corazón, una confianza profunda, una entrega diaria. Es vivir como si todo dependiera de Él. Una fe que transforma. Creer en Jesús no es solo asentir con la mente. Es dejar que su presencia transforme nuestra manera de vivir, de amar, de esperar. Es dejar que su palabra sea la que ilumine nuestras decisiones. Es ponerlo como prioridad, incluso por encima del pan material. Esta fe va dando fruto. Va generando obras de amor, gestos de misericordia, vida nueva. Pero todo parte de esa raíz, creer en Jesús. Si el alma no lo reconoce como el enviado, todo lo demás será superficial. Si el corazón no se abandona a Él, no hay verdadera transformación. Buscar al Señor por quien Él es. Este Evangelio nos invita a examinar nuestras motivaciones profundas. ¿Buscamos a Jesús por necesidad o por amor? ¿Lo seguimos esperando consuelos o porque hemos descubierto su belleza infinita? ¿Queremos que Él nos sirva o hemos aprendido a servirlo? La fe madura comienza cuando dejamos de buscar solo dones y empezamos a buscar al dador.
cuando dejamos de pedir señales y empezamos a obedecer su voz. Cuando, incluso en el silencio, seguimos creyendo que su presencia basta. El verdadero alimento. Jesús nos ofrece algo que no se compra, que no se agota, que no depende de las circunstancias, el alimento eterno. Es el mismo. Su vida, su verdad, su espíritu. Quien se alimenta de él no tendrá hambre jamás. Pero para recibirlo, hay que desearlo. Y para desearlo, hay que reconocer el vacío que hay dentro de nosotros. Ese que nada humano puede llenar. Entonces, y solo entonces, nuestras búsquedas se vuelven verdaderamente fecundas. Porque ya no buscamos lo que pasa, sino lo que permanece. La ilusión del esfuerzo humano sin sentido eterno. Los que buscaban a Jesús, al no encontrarlo, se embarcaron hacia Cafarnaúm con inquietud en el alma. Tenían hambre. Pero no solo física. También llevaban una carencia más profunda, una necesidad que ni ellos mismos sabían nombrar. Esta búsqueda ansiosa es una imagen del alma que vaga por el mundo, queriendo hallar respuestas, sentido, consuelo. Sin embargo, muchas veces dirigimos nuestros pasos hacia lo visible. Hacia lo que creemos que puede darnos seguridad inmediata. Y Jesús, con su palabra directa y penetrante, desvela la raíz de esa búsqueda. Me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Este decir de Cristo no es reproche sin ternura, sino una invitación a mirar con mayor hondura, a no detenernos en los beneficios materiales que perecen, sino en la eternidad que Él ofrece. La fatiga del alma que se sacia con poco. El hombre moderno, como aquellos de Cafarnaúm, vive fatigado de trabajar por lo que no dura, por lo que se disuelve como humo al final del día. Muchos corazones se desgastan construyendo imperios de apariencias, metas de éxito, proyectos que llenan el calendario pero no el espíritu. Cristo no niega el valor del esfuerzo humano, pero llama a reordenar los deseos, a trabajar por el alimento que permanece. Ese que no se pudre ni se evapora, sino que nutre hasta la eternidad. ¿Cuántas veces nuestras luchas son sinceras pero extraviadas? Generosas pero miopes. Y necesitamos que la voz de Jesús nos vuelva a centrar el corazón en lo que no pasa. En lo que no caduca con el tiempo ni se oxida con el dolor. Una fe que no se compra ni se fabrica. Cuando Jesús les dice que trabajen por el alimento eterno. Los oyentes preguntan, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Esta pregunta nace de una mentalidad donde todo se obtiene con esfuerzo propio. Donde el mérito parece ser la única moneda aceptada. Pero el Evangelio rompe con esta lógica. Jesús no les da una lista de tareas, ni un catálogo de méritos. Responde con algo que parece demasiado simple y demasiado grande, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, la verdadera obra es creer, confiar, abrir el corazón a la presencia del Hijo. No se trata de producir la fe, como quien produce bienes, sino de recibirla como un don que transforma desde dentro. El vacío de los signos sin conversión interior. Muchos de los que habían comido el pan multiplicado vieron en Jesús a alguien útil, práctico, eficaz. Lo buscaron porque pensaban que podría repetir aquella maravilla. Pero Jesús no quiere ser reducido a un proveedor de soluciones externas. No vino a alimentar estómagos solamente, sino almas sedientas de Dios. La fe verdadera no se apoya en lo espectacular, ni en milagros constantes, sino en la adhesión amorosa al corazón del Hijo de Dios. Por eso,
Incluso los milagros, si no despiertan un movimiento interior de fe, quedan sin fruto espiritual. El verdadero pan no es una cosa, sino una persona. Jesús comienza a introducirlos en un misterio más profundo: Él es el pan. No solo el que multiplica pan, sino el mismo alimento del alma. Esta revelación transformará todo el discurso posterior del capítulo 6. No basta con recibir de Jesús algo. Es preciso recibirlo a Él. La fe no es simplemente aceptar doctrinas, ni esperar favores del cielo. Es una comunión con Cristo tan íntima, tan viva, que llega a ser alimento que sostiene la existencia. En ese horizonte, la vida se transforma, ya no se busca lo que satisface por un momento, sino lo que permanece, lo que entra en la profundidad y llena sin agotar. La fe como acto de abandono confiado. Cuando Jesús dice que crean en el que Dios ha enviado, está invitando a algo radical: dejarse sostener por Él, como quien pone todo el peso del corazón en una sola certeza. Creer en Cristo no es un acto mental frío, ni un asentimiento moral externo. Es un salto del alma. Una entrega sin reservas. Un abandono confiado que sabe que fuera de él todo se desmorona. En una cultura marcada por el cálculo, la seguridad, el control, esta propuesta de Jesús puede parecer riesgosa. Pero es el único riesgo que vale la vida. Porque solo en Él está el alimento que da consistencia a cada paso. El trabajo interior que fructifica en lo eterno. Cuando Cristo habla del trabajo por el alimento que no perece, no niega el esfuerzo, pero lo reorienta. El trabajo al que alude no es el de producir fe por sí solos, sino el de abrirse a la gracia, dejarse modelar, vivir en disposición de acogida constante. Este esfuerzo espiritual no es visible en las estadísticas, pero es lo que cambia realmente la existencia. Es una obra silenciosa, muchas veces oculta incluso a nosotros mismos, pero fecunda, porque viene del Espíritu. ¿Cuántas veces nos agotamos en fatigas externas que no dan fruto duradero? Y cuán olvidada queda esta labor secreta del alma que se deja moldear por el amor eterno. El don del Hijo como revelación de la voluntad del Padre. Jesús insiste en que el alimento eterno lo da el Hijo del Hombre, porque a éste lo ha marcado con su sello el Padre. Esta afirmación encierra un abismo de sentido: Jesús es el que ha sido consagrado por el Padre para comunicarnos su vida. No es un profeta entre muchos, ni un sabio admirable. Es el enviado del Padre, su rostro visible, su voluntad viva. Quien se une a Cristo, entra en la órbita del amor trinitario. Es decir, en la vida eterna desde ahora. No estamos llamados a mendigar migajas espirituales, sino a vivir nutridos por el mismo Hijo del Padre, marcado con su sello de amor eterno. La búsqueda verdadera nace del asombro y no de la utilidad. Los que buscaron a Jesús lo hicieron movidos por una necesidad, pero no por asombro ante el signo. Vieron el milagro, pero no vieron el misterio. Buscar a Jesús desde la utilidad es iniciar un camino débil. Porque cuando el beneficio desaparece, también se apaga la fe. En cambio, cuando el alma se deja tocar por el asombro ante su persona, entonces empieza un camino verdadero, libre, fecundo. El asombro es la puerta de la adoración. Y solo quien adora puede nutrirse realmente del pan que no se acaba. Un alimento que da sentido a toda nuestra historia. El alimento que Jesús da no solo nutre para el futuro eterno, sino que transforma el presente. Da luz al pasado y sentido a toda nuestra historia. Es un pan que no se digiere en el cuerpo solamente,
sino en el alma. Que llena vacíos antiguos, que calma angustias presentes, que enciende esperanza en los días por venir. Este alimento no se compra. No se gana. No se merece. Se recibe en la fe. Y cuando lo recibimos, ya no caminamos por la vida como quienes solo buscan pan material, sino como peregrinos sostenidos por una promesa que no miente, ni se gasta con el tiempo. La transformación del corazón por el alimento eterno. El verdadero milagro no es la multiplicación del pan material, sino la transformación interior del corazón que acoge a Cristo como su único alimento. Cuando el alma se abre a esta presencia viva, comienza a ser regenerada desde dentro. Las viejas búsquedas se redimensionan, los antiguos temores pierden fuerza, las heridas comienzan a cerrarse suavemente. El pan eterno no anestesia el dolor, sino que le da un sentido nuevo. Y no evita la lucha, pero la llena de esperanza. Así, el corazón humano, tan disperso en miles de deseos, empieza a unificarse en una sola pasión, vivir para el Hijo, permanecer en Él, alimentarse de su verdad y su amor. El rostro del Padre escondido en el Hijo. Cuando Jesús dice que el Padre ha puesto su sello sobre Él, está revelando que todo lo que Él dice y hace es expresión directa del querer divino. Mirar a Jesús es mirar al Padre. Escuchar a Jesús es escuchar al Padre. Abrirse a Jesús es abrirse al corazón de Dios mismo. No hay otro acceso, no hay otro puente, no hay otra comida que sacie como esta. En el Hijo se resume el deseo eterno del Padre de comunicarse, de darse, de no ocultarse más. Y este don no es solo una verdad doctrinal, sino una experiencia viva para quien cree. Él es el sello del amor de Dios impreso en nuestra carne, visible, audible, cercano. El trabajo que libera, creer desde el corazón. Muchas veces queremos hacer obras para Dios. Construirle méritos, ofrecerle sudor y esfuerzo. Pero Jesús cambia la perspectiva, la obra por excelencia es la fe. No una fe de ideas frías, ni de cumplimientos formales, sino una fe viva, ardiente, que abraza a Cristo con todo el ser. Esta es la obra que agrada al Padre, un corazón que cree, que confía, que se abandona. No porque eso lo haga digno, sino porque ese acto de fe le permite a Dios actuar sin obstáculos en su alma. La fe libera, desata cadenas, ensancha los horizontes. Y pone al alma en comunión con la eternidad del amor divino. La cruz como mesa del verdadero pan. El alimento que Jesús ofrece no es pan cualquiera. Es su vida entregada, es su cruz, es su cuerpo donado y su sangre derramada. Por eso, quien cree en Él, se une también a su pasión. No para buscar el dolor, sino para comulgar con su amor total. En la cruz, Cristo no solo da algo, se da entero. Y quien se alimenta de Él, entra en esta lógica de donación, de gratuidad, de oblación. Así, la vida cristiana no puede reducirse a lo útil o agradable. Se convierte en Eucaristía viva. En existencia ofrecida, en comunión con el que amó hasta el extremo. El hambre que purifica la búsqueda. La multitud sentía hambre de pan. Pero en el fondo había una sed más honda que no sabían nombrar. Esa hambre corporal es como un eco, una señal visible del vacío interior que solo Dios puede llenar. Jesús no desprecia esa hambre. La toma como punto de partida para llevarlos más lejos. En nuestra vida, muchas veces el dolor, la pérdida, la inquietud, son formas de hambre sagrada, que nos despiertan y nos lanzan en busca de algo más. Y si dejamos que esa hambre nos purifique, nos conduzca sin resistencias, acabaremos encontrando al que es el pan de vida. Y no solo el que da pan.
La fe que no exige, sino que acoge. Jesús no entra en el juego de aquellos que quieren signos para creer. Él sabe que quien solo cree si ve, no ha comprendido el corazón del Evangelio. La fe no exige pruebas, sino que acoge el misterio con humildad. La verdadera fe se arrodilla, no pregunta cuánto me va a dar Jesús, sino cuánto puedo amarlo y confiar en él. No se construye desde lo espectacular, sino desde lo oculto, desde lo frágil. Y allí donde el alma renuncia a controlar, a poseer, a comprobar todo, brota la fe como luz suave que guía sin deslumbrar. El deseo profundo de ser sostenidos. En el fondo de cada corazón humano hay un clamor: no me dejes solo, no me sueltes, aliméntame con algo que no desaparezca. Ese clamor a veces se disfraza de ambición, de ansiedad, de búsqueda febril. Pero Cristo lo conoce. Y responde con ternura y firmeza: yo soy el pan. No ofrece explicaciones, sino presencia. No soluciona todos los problemas, pero permanece fiel. Su alimento no borra las dificultades, pero da fuerza para atravesarlas con sentido. En él, ya no caminamos vacíos, sino nutridos de una presencia que sostiene incluso en la noche más oscura. El silencio que alimenta más que muchas palabras. En esta búsqueda espiritual, no todo se resuelve con discursos o ideas claras. Hay momentos donde solo el silencio junto a Cristo alimenta de verdad. Sentarse en su presencia, aunque no se sienta nada, aunque el alma esté árida, es ya una forma profunda de alimentarse del pan eterno. El amor no siempre se siente, pero siempre alimenta. Y ese silencio lleno de fe es como una comunión invisible, donde el alma se hace una con el corazón del Maestro. Y en esa unión callada, se fortalece más que con 1000 palabras. La espera como expresión de fe activa. Trabajar por el alimento que no perece también significa aprender a esperar. No todo llega de golpe. El crecimiento en la fe es lento, como el pan que se fermenta, que se amasa, que se cuece al fuego suave del espíritu. La prisa espiritual puede llevarnos a buscar falsos alimentos. Pero quien sabe esperar en el Señor, quien permanece fiel aunque aún no vea resultados, se está alimentando ya de su gracia. En esa espera, Cristo obra en lo profundo. Moldea, purifica, fortalece. Y cuando llega el momento, todo florece con dulzura inesperada. El alma que vive de Cristo ya no teme el hambre. Cuando uno empieza a vivir de Cristo, y no solo de sus dones, ya no teme los vacíos de este mundo. Puede perder cosas, puede experimentar ausencias, puede atravesar la soledad. Pero sabe que su pan no está afuera, sino dentro. La Eucaristía vivida en lo hondo del alma es una fuente secreta que no se agota. Por eso, quien cree en Cristo y lo recibe como alimento, se hace libre. Porque ya no depende de las circunstancias para vivir lleno. Vive sostenido, nutrido, abrazado por un amor que no muere. Cristo no sacia deseos pasajeros, sino que transforma la raíz del deseo humano. Cuando Jesús invita a buscar el alimento que no perece, está mostrando que no ha venido a satisfacer deseos superficiales, sino a transformar el centro mismo del deseo humano. Porque nuestros anhelos, cuando no son purificados, tienden a ser efímeros, volátiles, centrados en lo inmediato. Pero Jesús nos guía más allá, hacia un deseo que nace del alma y se dirige hacia lo eterno. Él no es el que da lo que yo quiero, sino el que me enseña a querer lo que realmente necesito. En su presencia, el deseo se purifica, se eleva, se santifica.
Y entonces ya no se trata de obtener cosas, sino de permanecer con Él, de vivir por Él, de ser uno con su vida donada. La fe no es un logro moral, sino una apertura confiada. A veces creemos que tener fe es algo que debemos conquistar. Como si fuera el resultado de un esfuerzo intelectual o de una pureza interior extrema. Pero Jesús revela algo más profundo: la fe es don, es apertura, es abandono. No se trata de alcanzar un estado perfecto para poder creer, sino de rendirse, tal como estamos, a su presencia viva. La fe no nace del orgullo de entenderlo todo, sino de la humildad de dejarse tocar, de dejarse mirar, de dejarse amar. Por eso, incluso en la oscuridad, incluso en el pecado, incluso en la confusión, podemos creer. Basta con abrir el alma. Basta con decir: Señor, tú sabes lo que hay en mí, y aún así me miras con amor. El verdadero trabajo del alma: acoger la presencia de Dios. Trabajad por el alimento que no perece, dice Jesús. Y al decirlo, nos libera de todo activismo sin fruto. El trabajo que Cristo nos propone no es un esfuerzo externo, sino una disposición interior, hacer espacio a Dios en nuestro interior. Este trabajo consiste en quitar los ídolos que ocupan su lugar. En desatar las falsas seguridades que nos atan. En despejar el alma de ruidos, máscaras y resistencias. Es el trabajo silencioso y constante de los que, día tras día, se dejan moldear por la palabra, se nutren de la Eucaristía, se entregan a la voluntad del Padre. Este trabajo no agota, no carga, no esclaviza. Este trabajo libera, ensancha el corazón, da vida. El alimento que permanece no se consume, sino que consume amorosamente al alma. El pan material se consume, se agota, desaparece. Pero el pan de vida eterna no se consume. Más bien, es Él quien consume nuestro egoísmo, nuestra cerrazón, nuestra indiferencia. Es un alimento que no solo sacia, sino que transforma. No solo sostiene, sino que recrea. Este pan hace arder el corazón como a los discípulos de Emaús. Y cuando arde, no quema, sino que purifica. Cada vez que comulgamos con Cristo, ya sea sacramentalmente o en la oración íntima, somos poco a poco transformados en lo que comemos, en su amor, en su entrega, en su humildad, en su paz. Jesús, presencia viva que no se puede manipular. La multitud quería a Jesús como proveedor de bienes. Como aquel que satisface necesidades inmediatas. Pero Jesús se esconde, se retira, se aparta de quienes buscan poseerlo sin comprenderlo. Su presencia no puede ser manipulada ni instrumentalizada. Él no se da por presión ni por exigencia. Se da por amor, libre y generoso. Su alimento no es para consumidores, sino para discípulos. Solo quien busca a Jesús por él mismo, y no solo por lo que puede dar, está dispuesto a recibirlo como pan de vida. Como presencia transformadora que trastoca todas las medidas humanas. El pan del cielo no llena el estómago, llena la eternidad del alma. El pan material puede calmar el hambre del cuerpo. Pero no puede impedir que la muerte vuelva. En cambio, el pan de Dios, el que da la vida verdadera, abre el alma a la eternidad. No alarga la vida terrena, sino que introduce en la dimensión de lo eterno. Esta vida no está hecha de años, sino de plenitud. No se mide en tiempo, sino en profundidad. Quien se alimenta de Cristo, vive ya en la vida nueva. Aunque aún esté rodeado de fragilidad, de dolores y límites. Porque el alma empieza a gustar la paz que no pasa, la comunión que no se rompe, la alegría que no se apaga. El don de Dios siempre sorprende, nunca responde al cálculo humano. Cuando Jesús habla del alimento que permanece.
Está revelando algo que sobrepasa la lógica del mérito y la recompensa. El alimento que da el Hijo no se gana. Se recibe. No se compra con obras ni se alcanza por astucia. Se acoge con humildad y gratitud. Este don siempre sorprende. Viene cuando no lo esperábamos, toma formas que no imaginábamos. Dios no es un comerciante que responde a demandas. Es Padre que ama libremente, que da sin medida, que no sigue nuestros esquemas. Por eso, cuando dejamos de calcular y nos abrimos a su gracia, el alma se colma con una paz que supera todo entendimiento. Jesús como don que interpela, no como ídolo que complace. El Señor no vino para cumplir nuestras expectativas, sino para ofrecernos una vida nueva que muchas veces choca con nuestras ideas previas. Él no es el Mesías que adapta su misión a nuestras preferencias. Es el enviado del Padre, fiel a una verdad que incomoda, pero que salva. Cuando lo seguimos solo porque llena necesidades, corremos el riesgo de convertirlo en un ídolo útil, en vez de adorarlo como Señor vivo. Pero cuando lo acogemos en su verdad, incluso cuando desinstala, cuando descoloca, cuando purifica con dolor, entonces comenzamos a caminar con Él como verdaderos discípulos. El corazón abierto a la eternidad reconoce el verdadero pan. Muchos vieron a Jesús, oyeron sus palabras, comieron el pan multiplicado. Pero pocos lo reconocieron como el enviado del Padre. Solo quien tiene el corazón abierto a la eternidad es capaz de ver más allá de lo visible, de comprender en lo cotidiano el misterio divino. Para el mundo, Jesús es solo un sabio, un profeta, un hombre bueno. Pero para quien cree, Él es el pan que descendió del cielo. Esta mirada no es fruto de inteligencia, sino de gracia. Por eso, hay que pedirla, desearla, cultivarla en el silencio de la oración y en la humildad de una vida entregada. En el pan vivo, el amor del Padre se hace alimento diario. Jesús es el pan que alimenta no solo en los momentos extraordinarios, sino en la rutina diaria, en lo simple, en lo monótono. Allí también desciende el amor del Padre, hecho presencia silenciosa que acompaña cada paso. No hay instante, por pequeño que sea, que no pueda ser transfigurado por su alimento divino. Cada respiración, cada mirada, cada gesto, puede ser lugar de comunión, si vivimos con el corazón unido a Cristo. El pan vivo no se guarda en un rincón sagrado, quiere habitarlo todo. Quiere llegar a cada rincón de nuestra historia, para alimentarla con su luz y con su paz. El pan que desciende, el deseo que asciende. En este encuentro entre Jesús y la multitud. En esta búsqueda que nace del hambre pero que es redirigida hacia lo eterno. Descubrimos el drama y la belleza de la vida humana cuando es tocada por Dios. El hombre busca. Pero muchas veces busca mal. El hombre desea. Pero con frecuencia su deseo está herido, reducido, extraviado. Y sin embargo, Dios no desprecia esa búsqueda imperfecta, ni ese deseo confundido. Más bien, lo asume, lo corrige, lo eleva, lo redime. Cristo no huye de nuestras búsquedas egoístas. Las mira con compasión y las transforma en camino hacia una sed más profunda. Una sed de verdad, de eternidad, de comunión viva con Él. El pan que Jesús ofrece no es un objeto sagrado que se da a quienes cumplen requisitos. Es una presencia que desciende del cielo, que se hace carne, que se parte por amor. Y que se ofrece como vida para el mundo. Este pan no está reservado a los perfectos, sino a los hambrientos de verdad. No se da como premio, sino como don gratuito que llama a la conversión. Es un alimento que no solo nutre, sino que provoca. No solo consuela, sino que pone en crisis nuestras falsas seguridades.
Porque comulgar con Cristo es entrar en su lógica de entrega, de humildad, de abandono al Padre. Es dejar que Él transforme nuestros deseos desde dentro, hasta que aprendamos a querer solo lo que Él quiere. La obra de Dios, nos recuerda Jesús, no consiste en acumular méritos, ni en controlar su gracia, ni en fabricarnos una santidad a medida. Consiste en creer en aquel que Él ha enviado. Y creer no es repetir fórmulas, ni resolver todos los misterios. Es confiar. Es descansar en su mirada, es dejarnos llevar por su palabra, aunque no entendamos del todo el camino. Esta fe, cuando es verdadera, se convierte en alimento interior. Nos sostiene cuando fallan las fuerzas, nos orienta cuando todo parece oscuro, nos abraza cuando la soledad parece vencer. El alma que se deja alimentar por Cristo ya no vive para sí misma, sino que comienza a vivir en Él, por Él y para Él. Y esa vida nueva no se mide por resultados visibles, ni por éxitos espirituales, ni por sensaciones consoladoras. Se mide por la capacidad de amar en lo oculto, de esperar sin ver, de perseverar cuando todo parece seco. Porque el pan que Cristo da no es un estímulo pasajero. Es semilla de eternidad plantada en el corazón. Y esa semilla, aunque crezca en silencio, dará fruto a su tiempo. Al final, toda esta escena del Evangelio nos invita a hacer una elección silenciosa pero decisiva. ¿Buscaré a Jesús solo cuando llena mis vacíos, o lo buscaré porque es mi todo? Incluso cuando no entienda, incluso cuando duela, incluso cuando parezca ausente. ¿Buscaré alimento que sacia por un día, o dejaré que Él me sacie el alma para siempre? Esta es la pregunta que cada uno debe responder en su interior, no con palabras, sino con la vida. Porque solo quien está dispuesto a caminar en fe, en abandono, en pobreza interior, descubrirá que el verdadero pan, Cristo, se da siempre, se parte siempre, ama siempre. Y así, en el corazón que cree. En el alma que espera. En el silencio del que se entrega. El pan vivo baja del cielo cada día. Y en cada comunión, visible o invisible. El cielo toca la tierra, y el alma ya no tiene miedo de la sed. Porque ha encontrado la fuente. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.